Bueno, entonces decidí empezar primero con derma porque es lo que más me gusta y es lo que voy a ponerles más bonito. Este, la verdad es que la presentación ahorita a lo mejor alcanzaron a ver que son 90 y tantas diapositivas, pero no crean que va a estar así súper pesado. Son puras fotos, realmente no hay casi nada de texto. Y pues son así puros ejemplos, o sea, clínicos que ustedes les puede tocar a ver en pacientes y de lo que se ve en el micro, ¿no? Ok, entonces empezando con los tumores de la piel. Sí, si se llega a trabar de repente o no se escucha, me dicen, porque estoy en el hospital y el internet no está así tan bueno. Y hay otra red, entonces igual y puedo cambiarme a la otra red si está feo el internet. Entonces vamos a empezar con tumores de la piel. Los tumores de la piel, así como pues realmente todos los tumores en otros órganos se clasifican según la Organización Mundial de la Salud. Y hay muchísimos, muchísimos tipos de tumores. Imagínense, son todos estos, que obviamente no los voy a mencionar todos, pero es toda esta clasificación, o sea, está enorme. Y sería imposible hablar de todos los tumores de la piel. Y ni siquiera estamos aquí todavía incluyendo las enfermedades inflamatorias de la piel, que es todavía más difícil de diagnosticarse porque los hallazgos son muy sutiles. Entonces decidí hablar así como de los más comunes. De los carcinomas, por ejemplo, pues de los más comunes está el carcinoma vasocelular, que es el primero que viene aquí, que de hecho es el tumor más común de todos los órganos. Nada más que generalmente no se consideran las estadísticas porque realmente no tiene un comportamiento tan maligno como otros tipos de tumores. También voy a hablar del carcinoma de células escamosas, eh, así en general, no me voy a meter a todas las variantes, pero pues pueden ver que existen varias variantes de estos tumores. Y de las lesiones, estas son, o sea, en piel se dividen de dónde se originan los tumores. En este caso son los tumores de la epidermis, o que se originan de la epidermis. Están los tumores melanocíticos, están los tumores de células de Merkel, los tumores de células de Langerhans. Están, aparte, por ejemplo, los tumores que aparecen en la dermis, que pueden ser tumores fibrosos, tumores de adipocitos que estén en el tejido adiposo, subcutáneo. Hay aparte tumores de los anexos, o sea, están los tumores del folículo piloso, los tumores de las glándulas sebáceas, los tumores de las glándulas endocrinas. O sea, es una lista así enorme de lesiones. Bueno, las más comunes pues son las de queratinocitos y de melanocitos. De melanocitos, pues voy a hablar de melanoma, obviamente, y aparte voy a hablar también, voy a mencionar rápidamente el neomelanocítico, que no es maligno, pero yo creo vale la pena mencionarlo, porque pues puede ser también una lesión precursora o parte como de la línea de tiempo que va avanzando una lesión melanocítica hasta que llega a ser un melanoma. El melanoma también tiene muchas variantes y hay muchas áreas en medio, desde un nevo a un melanoma, hay un área gris enorme donde hay nevos displásicos de bajo grado, de alto grado, hay melanomas in situ, o sea, y está bien difícil, hay unos que de plano es bien difícil decir, o sea, qué es, y hay veces que incluso se le pone así como lesión melanocítica o neoplasia melanocítica de potencial maligno incierto, que son bien complicadas de hacer el diagnóstico. De las lesiones, también les voy a mencionar ahorita, de las lesiones de la epidermis o de los queratinocitos, voy a hablar de la queratosis seborreica, que pues es benigna, pero como también es muy común, pues la quise mencionar, porque también tiene, en el micro se ve muy bonita, es muy característica. Este, y bueno, aquí vienen los que les decía que también hay, por ejemplo, tumores de los anexos, ¿no? O sea, aquí están, por ejemplo, los tumores de glándulas apócrinas, glándulas écrinas, del epitelio de los folículos pilosos, de las glándulas sebáceas, o sea, es realmente una lista enorme de tumores. Y aparte, sin considerar que también pueden salir linfomas en la piel, linfomas primarios de piel y involucro secundario a la piel. O sea, es así demasiadas opciones que nos pueden tocar en piel y prácticamente cualquier tipo de linfoma, incluso involucro de leucemia en piel.
Y aparte está toda la lista de tumores de tejidos blandos, de adipocitos, de tejido fibroso, incluso hasta pueden aparecer tumores de músculo liso a partir del músculo piloerector. O sea, realmente hay tantos tipos de tejidos ahí que puede salir lo que sea. Bueno, creo que ya es suficiente con lo que vimos, la lista enorme. Entonces, antes de empezar, nada más quería hacer un recuerdo de la histología de la piel. La piel, pues, es un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Y, pues, generalmente se considera que tiene 4 capas, aunque pudiera haber una quinta en piel gruesa, pero esta imagen estamos viendo piel delgada. Entonces, en la piel lo que tenemos en la parte de arriba, que más o menos se divide por la línea que estoy dibujando. Esa es la línea que dibujé, sería la membrana basal. Por arriba de la membrana basal está el epitelio. Hacia abajo está la dermis, que es el tejido de sostén del epitelio. Entonces, ya en el epitelio o en la epidermis, el primer estrato, la primera capa de células es el estrato basal. El estrato basal son las células más pequeñas. A veces el núcleo puede estar un poquito más grande, pero tienen bien poquito citoplasma. Por eso se ven más pequeñas a comparación de las que están en la superficie. Generalmente en el estrato basal están las células precursoras. O sea, a partir de estas células se originan más queratinocitos. También en el estrato basal es donde están los melanocitos. Y también las células de Merkel están en este estrato. Los melanocitos los podemos identificar porque tienen, o sea, realmente el melanocito es como si fuera un núcleo y un halo claro. Esa es la forma de diferenciarlo de, por ejemplo, esta célula de aquí, que es así, es una célula epitelial, ¿no? Se le ve su citoplasma eosinófilo. Y los melanocitos no, es como el puro núcleo y un halo claro alrededor. Después del estrato basal tenemos el estrato espinoso. El estrato espinoso se le llama así porque tiene las uniones intercelulares que presenta, se ven muy bonitas, incluso desde aquí se alcanza a ver, y eso que no estamos viéndolo tan de cerca, pero toda la redecita que se ve así como entre cada célula, todo este espacio blanco que se alcanzan a ver como unos palitos allá adentro, esos son los desmosomas, las uniones entre las células. Y por eso se llama estrato espinoso, porque se ven esas uniones en esta capa. Aquí está un acercamiento del estrato espinoso. Es otro corte, pero es un acercamiento del estrato espinoso y se alcanzan a ver muy bien esos piquitos. Son las espinitas, corresponden a los desmosomas que están uniendo estas células epiteliales. Aparte, por arriba del estrato espinoso está el estrato granuloso. Ahí está. Está el estrato granuloso, que se distingue porque las células de esta capa tienen granulitos de color basófilo, o de color morado, adentro de su citoplasma. Y por arriba del estrato granuloso está el estrato córneo. El estrato córneo es un estrato donde no se ven núcleos. De hecho, o sea, se pudiera decir así como que coloquialmente que son las células muertas, porque son los queratinocitos que van madurando. Conforme van subiendo hacia los estratos más superficiales, empiezan a formar queratina, primero como gránulos basófilos, que son del estrato granuloso, y ya cuando terminan su maduración y pierden el núcleo y se mueren, forman el estrato córneo. Entonces, el estrato córneo es lo que se ve diferente, depende del tipo de piel. Por ejemplo, en la cara, pues es muy delgada el estrato córneo. Incluso la epidermis es más delgada en la cara que en otros sitios. Y en los sitios donde el estrato córneo es más grueso es por ejemplo, en la piel de las palmas, las manos o en las plantas de los pies. El estrato córneo es muy, muy, muy grueso y como más empaquetado, más denso. Y lo bonito de la piel es que o sea, nosotros podemos ver una imagen microscópica y casi que podemos saber la edad del paciente, la localización de la biopsia, el color de la piel del paciente. O sea, nos da demasiada información porque podemos ver el pigmento, la melanina. La melanina la producen melanocitos, pero si se fijan las que señalé como melanocitos, esas células no tienen pigmento. O sea, los melanocitos producen la melanina, pero la melanina se distribuye
al resto de las células que están en el estrato basal. Se fijan cómo hay algunas que tienen ese pigmento cafecito dentro del citoplasma. Y ahí es donde está generalmente el pigmento y eso es lo que le da el color a la piel del paciente. Entonces, si nosotros agarramos de diferentes pacientes biopsias de piel, podemos ver diferentes cantidades de pigmento, siempre localizadas en el estrato basal, pero mientras más oscura sea la piel del paciente, pues más cantidad de pigmento vamos a ver en el estrato basal. Y mientras más clara sea la piel del paciente, pues no se va a ver prácticamente casi nada de pigmento. Y ahora sí, pasando a las lesiones, la primera que les quería mostrar es el nevo melanocítico. El nevo melanocítico, pues es una neoplasia benigna de los melanocitos. Y aunque sea una neoplasia benigna, se ha identificado mutaciones en los genes RAS o BRAF, que de hecho también pueden identificarse en melanomas. Y de las teorías, como que se han puesto a pensar de que por qué si tienen mutación de BRAF y de RAS, no todos los melanocitos se convierten en melanomas. De hecho, más bien, ¿por qué no todos los nevos melanocíticos se convierten en melanomas, ¿no? Y incluso hay unos nevos melanocíticos que desaparecen solos. Y se cree que es porque por la misma vía de la mutación de RAS y BRAF, como que entra un punto en que las células entran en y que se dejan de reproducir y la lesión prácticamente se puede desaparecer o envejece y se desaparece. Como les decía, hay muchas variantes de nevos melanocíticos, incluso hay algunos sitios donde los nevos melanocíticos tienen sus propias reglas, sus propios criterios, y están los que tienen displasia, y hay algunos hasta de células como un anillo de sellos, hay muchas variantes, pero los clásicos se describen que están compuestos de células névicas, que ahorita vamos a ver cómo se ven, que son parecidos a los melanocitos, pero varían en su aspecto dependiendo de la zona donde las veamos. Entonces, en la letra A, pudiéramos decir, tenemos piel normal, ¿no? O sea, están los melanocitos en el estrato basal, como tienen que estar. Generalmente están separados, no están pegados entre sí. Están separados por 4 o 5 células basales. Y un nevo melanocítico empieza cuando empiezan a proliferar las células melanocíticas o células névicas, como se les llama porque forman el nevo melanocítico, y se hacen grupitos o niditos de células melanocíticas. Al principio nada más se localizan aquí en el estrato basal, o sea, forman grupitos ahí en el estrato basal. A eso se le llama nevo melanocítico de unión, porque están presentes nada más como en el sitio de la unión dermoepidérmica, o sea, donde está la división entre epidermis, dermis. Luego, conforme va pasando el tiempo, esta es como una línea de tiempo en la evolución del nevo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, las células empiezan a proliferar más y se salen de la epidermis y se van hacia la dermis, que generalmente uno pensaría que como que si se va a la dermis ya es maligno, ¿no? Pero pues no es así en la piel, es muy engañoso. Pues las células se salen de la epidermis, se van a la dermis y en este momento se le llama nevo compuesto porque tiene células en la epidermis y células en la dermis. Y algo que tienen los nevos es que aunque estén afectando la epidermis y la dermis, se puede ver cómo las células van madurando. Generalmente las que están más hacia arriba, o sea, las que están aquí en el estrato basal. Y conforme se van bajando, fíjense cómo aquí en el dibujito se van haciendo más chiquitas las células. Entonces, ese es uno de los criterios para distinguir entre melanoma y un nevo melanocítico, precisamente, porque el nevo melanocítico sí muestra esa diferenciación de células que conforme se van bajando al espesor de la dermis se van haciendo más chiquitas, que envejecimiento, digamos. Después, ya pasa más tiempo y el nevo se convierte solamente en un nevo intradérmico, o sea, nevo melanocítico intradérmico. Eso quiere decir que las células nada más van a estar en la dermis, pero siguen conservando eso que les mencionaba, de que las que están más hacia arriba son más grandes y las que están más a lo profundo son más chiquitas. Y en la última imagen se muestra un nevo que tiene ya mucho tiempo que se le llama neurotización. Significa que las células melanocíticas empiezan a adquirir más un aspecto
incluso inmunofenotipo, en inmunohistoquímica, de una célula nerviosa como de nervio periférico, como una fibra nerviosa. Incluso se hacen como alargaditas y a veces hasta pueden semejar como que empiezan a formar como tipo cubos de Meissner, como más bien los corpúsculos de Meissner, que son de los corpúsculos sensoriales de la piel. Y hasta pueden presentar metaplasia ósea, metaplasia de cartílago. También pueden formar espacios como tipo vasculares o pseudovasculares. Entonces hay un chorro así de hallazgos así curiosos o especiales que pueden presentar los nevos ya como más avanzaditos de edad. Y esto no nada más cambia microscópicamente, sino que la lesión en sí, o sea, en la exploración física, como se ve en el paciente, también va cambiando conforme va pasando el tiempo. El nevo de unión, o sea, que sería la letra B, generalmente, o sea, es una lesión pigmentada, pero es una lesión plana, o sea, no está elevada, está al mismo nivel que el resto de la piel adyacente. Y en general los nevos pues son lesiones pigmentadas, pero sí tienen más o menos un mismo color, o sea, son homogéneas, tienen bordes regulares y tienen más o menos una forma pues, redondeada o ovalada, ¿no? Y esos son de los criterios que nos hacen la diferencia en sospechar a lo mejor en melanoma o en una lesión ya premaligna, a diferencia de un nevo melanocítico. Entonces este sería el nevo de unión, el que vemos en la izquierda. Y el que vemos en la derecha, este ya es un nevo compuesto. La diferencia es que en esta imagen ya se empieza a hacer como una montañita. O sea, ya se ve elevado. Si nosotros tocamos esta lesión, se va a ver tantito elevada la zona de la lesión a comparación de la piel adyacente. Igual se ve pues, el pigmento de la lesión. Lo curioso en los nevos es que a veces, o sea, en la exploración se ven muy pigmentadas, pero luego microscópicamente hay veces que no se ve pigmento. Es algo interesante que hay veces realmente no se ven tan pigmentadas las lesiones y por el macro esperarías que estén muy pigmentadas, ¿no? Ahorita vamos a ver los ejemplos que puse de imágenes que pues casi no se les ve pigmento. Y este ya es un nevo intradérmico, o sea, ya sería la letra D. Conforme va pasando el tiempo, entonces se va haciendo cada vez más grande, la montañita se va haciendo más alta. De hecho, en estos casos, a veces el paciente más bien refiere que tiene como una verruga, pero pues no es una verruga, es un nevo melanocítico, nada más que tiene o adquiere casi como un aspecto verrucoso. Y de hecho, pues ni siquiera se ve tan pigmentada, ¿no? O sea, sí está un poquito más pigmentada, pero a comparación de las anteriores se ve menos pigmentada. Y este sería un ejemplo de un nevo melanocítico de unión. Se ve muy sutil el cambio, pero más o menos, o sea, como en las puntas más profundas de la epidermis es donde podemos ver los niditos de las células névicas. O sea, es este que está aquí, este que está aquí, este. O sea, como justo así en las puntitas es donde están los nidos. Y lo que es importante distinguir es que estas células no tienen atipia. O sea, generalmente no tienen mitosis, no tienen así un pleomorfismo muy marcado. Lo que sí pueden tener es nucleolos. O sea, es normal ver nucleolos en las células de los nevos melanocíticos. Entonces, como nada más está en la epidermis, en la porción basal, se considera nevo melanocítico de unión. Estos que están aquí, por ejemplo, hay nidos aquí en la epidermis, igual, o sea, como hacia la parte basal de la epidermis. En la imagen del lado derecho también. O sea, aquí tenemos un nido en la epidermis. Aquí estas células también se ven dentro de la epidermis, pero también tenemos células hacia abajo, células hacia la dermis. Entonces este ya sería un nevo melanocítico compuesto, o sea que tiene componentes en la unión y componentes en la dermis. Y fíjense aquí, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo casi no hay nada de pigmento. Se ven nada más por ahí algunos foquitos donde se ve tantito pigmento café. En la imagen del lado derecho sí se ve un poquito más, sobre todo acá hacia la superficie. De hecho, en los nevos, si es que hay pigmento, lo vamos a encontrar en las células superficiales, que son las células más grandes. Las células ya más abajo nunca van a tener pigmento. Este es el componente de la dermis de un nevo melanocítico compuesto y podemos ver que realmente, o por lo menos en esta imagen, no se alcanzan a ver mitosis, no se ve así como muy variado el tamaño de los núcleos, que eso ya nos haría pensar en melanoma.
Y aquí está un ejemplo donde se ve un nevo melanocítico. Este ya es un nevo melanocítico intradérmico. Lo estamos viendo de lejos y incluso, o sea, podemos ver cómo esta lesión realmente sí estaba elevada, porque fíjense cómo forma, es como una conchita. O sea, la piel del paciente estaría como así y la lesión pues es realmente así como la montañita, ¿no? Como un honguito. Y todo lo que se ve en la dermis, que se ve así como basófilo, todo eso son las células névicas, las células melanocíticas que están en la dermis. Este ya también, por ejemplo, sería un acercamiento de un nevo melanocítico intradérmico. Entonces, igual, el pigmento está localizado en la parte superficial, pero todos los nidos de células névicas están hacia la dermis. O sea, en la epidermis realmente no se ve nada. Y hacia más arriba, fíjense, los núcleos están más grandes, por ejemplo, aquí en estas células, en comparación a las que están acá en lo más profundo. Siempre van a estar más pequeñas las profundas que las de arriba, y eso es lo que nos ayuda a saber que es benigno. O sea, si se ve esa diferencia en tamaños, es que es benigno. Si se ven todas iguales, o todas igual de grandes, o todas iguales de pequeñas, ya pensamos en un melanoma. Y esto es lo que les decía, que las células névicas es normal que tengan nucleolos. Incluso hay unas que tienen nucleolos como eosinófilos, como esa que está ahí, o a veces se ven como de color blanco. Y es, de hecho, una de las pistas para que nos ayudan a pensar de que si es un nevo melanocítico porque se le ven esos nucleolos curiosos. Porque hay lesiones que se pueden parecer, pero pues no tienen como que estas características, ¿no? Y más cuando tienen pigmento, pues es más fácil hacer el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, que no hay nada de pigmento, pues a lo mejor estaría un poquito más difícil, pero al ver estos nucleolos blancos y eosinófilos, como que sí nos ayuda a llegar al diagnóstico. Y aquí en el lado izquierdo es un nevo melanocítico muy pigmentado, o sea, tiene mucha melanina. Y el que está del lado derecho es un nevo melanocítico que ya está neurotizado, que es la última fase, o la fase así como más antigua del nevo. Y esto más bien se observa así como hacia acá en la parte de abajo, donde si se fijan como que las células, o sea, el núcleo está más pequeñito y como que adquiere mucho citoplasma como de un color rosita así pálido. Y bueno, ese era un ejemplo de una lesión melanocítica benigna. Ahora hablando de una lesión melanocítica maligna, pues está el melanoma, que el melanoma es una lesión cuyo factor de riesgo más importante es la luz ultravioleta, la exposición a la luz ultravioleta. Sobre todo lo que se ha identificado con más riesgo es el antecedente de quemaduras muy severas en los primeros años de vida, o sea, adolescencia, niñez, adolescencia, adultos jóvenes que tuvieron así, o sea, no sé, por ejemplo, en una fiesta o en la playa o así, que de plano quemaduras así muy, muy severas con ampollas, ese es como el factor de riesgo más importante para melanoma. Hay otros tumores que sí es exposición a luz ultravioleta, pero no tanto de quemaduras severas, sino que a lo largo de toda la vida, así, la exposición así normal, de que estás manejando, te da el sol, vas caminando y te da el sol, a ese tipo de exposiciones se refieren. Pero aquí sí es antecedente de quemaduras severas por luz ultravioleta. Entonces, los genes que se han identificado en el melanoma vienen aquí en esta lista. Es muy variado, en algunos incluso el gen de la neurofibromatosis tipo 1, por ejemplo, que es algo curioso que esté presente en el melanoma. Genes supresores de tumores y oncogenes, o sea, el KRAS, el CDKN2A, el PTEN. Y en los melanomas, lo típico de los melanomas es pensar siempre en luz ultravioleta, ¿no? O exposición a luz ultravioleta. Pero hay algunos melanomas que aparecen en sitios de piel no expuesta. O sea, por ejemplo, en las plantas de los pies, pues esa zona realmente no se expone al sol. En los sitios donde aparecen más comúnmente los melanomas en piel expuesta es en piernas y en la espalda. Y en los sitios de piel no expuesta, pues está justo en la planta de los pies. Y se ha visto que cuando los melanomas son en piel no expuesta, es cuando tienden a presentar mutaciones en KIT. Otro dato curioso es que como tienen mutaciones del promotor de TERT, esta favorece la expresión de telomerasa y hace que las células se hagan inmortales, o sea que los telómeros se mantengan y
que pues las células puedan estarse replicando y pues no tienen así como un límite de replicación. Y a diferencia de las lesiones que vimos ahorita, fíjense, ahora sí se ve muy variado el color de la lesión, que es uno de los criterios para pensar en melanoma. Luego también la forma o el contorno de la lesión está muy irregular, o sea, está como asimétrica, o sea, no pudiéramos decir que está exactamente redonda o ovalada, o sea, tiene sus bordes irregulares. Lo otro es que también, o sea, la superficie está elevada, pero aparte está elevada de una manera así como que media asimétrica, extraña, o sea, tiene estos como nodulitos aquí en el área del centro. Y entre esos criterios, o sea, la variación del color, de la forma, que está muy irregular, que está asimétrico, eso nos hace pensar en melanoma. Aquí está otro que, este es un melanoma que tiene un aspecto nodular, se está formando una bola, un nódulo, y tiene el centro ulcerado, que es esta área que se ve como más rojiza. Y este es otro, el que les decía, el melanoma que aparece en piel no expuesta, como en la planta de los pies, que se le llama melanoma acral. Y aquí está un ejemplo de un melanoma, pero este ya es la pieza resecada en cirugía, así como nos llega a patología. Igual vemos esas características, ¿no? Que está asimétrica, que varía mucho el color, hay como diferentes tamaños de nódulos y sobre todo esto que, por ejemplo, este nódulo está separado de la lesión principal, es como un nodulito satélite del tumor, también es así como clásico pensar que se trata de un melanoma. Y aquí pues es muy importante ver los bordes de la lesión. De hecho, seguramente esta sutura fue colocada para identificar que ese es un borde. Y en patología pues nosotros es así súper importante realmente revisar qué es lo que señaló el cirujano, ¿no? O sea, si esa sutura nos está diciendo que es la parte superior o nos pueden decir también como en manecillas del reloj de que la sutura está a las 12 horas, por ejemplo. Y ya nosotros tratamos de orientar la lesión, entintamos los bordes de resección para verificar que no haya células malignas en el borde de donde se hizo la resección de la lesión. Y luego hacemos cortes secuenciales. Y realmente casi, o sea, pensando en melanoma, pues meteríamos todo este fragmento de piel. Y aquí pues ya lo incluyeron en las capsulitas o en los cassettes para hacer los cortes histológicos, ¿verdad? Y el melanoma tiene dos fases de crecimiento, que es la fase radial y la fase vertical. En la fase radial es la primera fase de crecimiento y aquí el melanoma crece más bien horizontalmente, o sea, crece hacia los lados. De hecho, en la fase radial, si se detecta en la fase radial y se reseca la lesión completamente, casi que el paciente está curado, porque en la fase radial realmente estos tumores no hacen metástasis. Y el pronóstico es muy bueno porque al final el TNM, como el TNM se mide por la profundidad del tumor, pues termina siendo un buen TNM en la fase radial. La fase vertical aparece después y es cuando el tumor empieza a crecer hacia la profundidad o en forma vertical. Y ahora sí, en la forma vertical es cuando sí se han identificado que es cuando hacen metástasis. Igual el TNM empeora porque pues mientras más profundo, más alto va a ser su TNM. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión. Esta sería en una fase de crecimiento radial, porque de hecho ni siquiera se ven células en la dermis. O sea, es lo contradictorio de dermatopatología, que ahorita estamos viendo un neomelanocítico y es benigno y está en la dermis, y este es un melanoma y está localizado en la epidermis. O sea, es como que, o sea, parece que están jugando con nuestros sentimientos, ¿no? Pero aquí lo interesante es ver que hay células de diferentes tamaños, pero lo más así que nos debe llamar la atención de que algo está muy mal aquí es que hay melanocitos en el estrato granuloso prácticamente, o incluso a veces en el estrato córneo, nada más que aquí está muy delgadito el estrato córneo y no se alcanza a ver. El hecho de ver melanocitos acá arriba, eso nunca es bueno, o sea, eso es melanoma, ya sea melanoma in situ, melanoma, lo que quieran, pero los melanocitos nunca deben de estar ahí. O sea, en un neomelanocítico nunca los vamos a ver en esa parte, siempre están pegados al estrato basal. Entonces, este sería en fase radial porque todavía está pegadito en la epidermis y es cuando empieza a crecer horizontal. Y esto ya sería en una fase de crecimiento vertical. O sea, aquí hay células de melanoma en la epidermis, pero también hay células hacia acá abajo.
Y si se fijan, ahora sí se ven un poquito más feitas, algunas como muy hipercromáticas las células. Aquí está otro ejemplo donde se ve más como radial. Entonces las células están creciendo sobre todo en la epidermis. Otra vez vemos células acá arriba, eso no es bueno, eso es maligno, fuerzas. Y también vean, ahora ya se ven también más feas las células, o sea, tienen como nucleolos más prominentes. Incluso aquí también se ven eosinófilos los nucleolos, pero muy grandes. Mucho pigmento también, que quiere decir que es una, seguramente macroscópicamente era una lesión muy pigmentada. Y ahora sí vean, por ejemplo, este grado de atipia, ¿no? O sea, los nucleolos, por ejemplo, muy irregulares. El tamaño de algunos núcleos como este muy basófilo, eso no es bueno, o sea, no, ya nos habla de algo maligno. Y las mitosis también, o sea, en el nevomelanocítico realmente no debe haber mitosis. El hecho de ver mitosis, eso ya nos debe hacer pensar en un melanoma. Y aquí, pues, por lo menos estamos viendo estas tres que están en el centro, ¿no? Los melanomas son bien engañosos, pueden semejar un sarcoma, verse más fusiformes, como se ven aquí alargaditos los núcleos. Pueden semejar carcinomas, linfomas, o sea, hay tantas variantes que realmente en piel casi siempre por seguridad le hacemos inmunistoquímica y buscamos que sí exprese algo melanocítico para saber que sí es melanoma, porque es, como dicen que el lupus es así como que el que engaña o que puede tener así como cuadros clínicos engañosos. Melanoma sería en el micro el equivalente, o sea, si nos engaña mucho y a veces algo que pensamos que es carcinoma termina siendo un melanoma. Para hacer el TNM, les decía, medimos qué tan profunda está la lesión. A eso se le llama índice de Breslow. Este índice fue hecho por el doctor Breslow, que él identificó como para un factor pronóstico medir pues el espesor del tumor. Para hacer esta medición se hace en el micro y lo que se hace es que se mide a partir del estrato granuloso, que sería acá arriba, hacia abajo hasta el último sitio donde llegue una célula de melanoma y ahí se toma la medida. Dependiendo de esa medida, así se le asigna el TNM, bueno, el T del TNM, ¿no? O sea, dependiendo de la profundidad. En el caso de los melanomas que están ulcerados, que no hay estrato granuloso, pues se mide desde la superficie, desde donde empieza el tumor, y por eso los que son de crecimiento radial o horizontal, pues realmente terminan teniendo un índice de Breslow chiquito, ¿no? O sea, menos de 1 milímetro. Pero los que están en fase vertical, pues generalmente ya son de varios milímetros de espesor y son los que tienen peor pronóstico. Aquí están haciendo la medición, de hecho. Fíjense que está justo ahí en el estrato granuloso, aquí. Están midiendo hasta acá, que es donde llega el tumor. Y aquí le ponen 0.35 milímetros. Y pues sí, hay que ser muy específicos y muy exactos en esta medida porque es de verdad de que 1 milímetro a otro cambia el TNM, ¿no? Entonces sí, o sea, tratamos de medirlo en el microscopio o incluso a veces nos ayudamos digitalizando la laminilla y en algunos softwares que tienen así reglas para poderlo medir más exacto. Y otra cosa que también afecta en el pronóstico es la metástasis a ganglios linfáticos. Y como en el cáncer de mama, en el melanoma también se hace ganglio centinela. Se inyecta entonces un colorante azul en el sitio donde está el tumor o también se puede inyectar una sustancia radioactiva. Y después se detecta en qué sitio o qué ganglios linfáticos son los que drenaron esa sustancia, ¿no? Entonces, en este caso, que se pone colorante azul, pues se busca, en el caso de una lesión en la pierna, pues se buscan los ganglios inguinales y el ganglio linfático que haya captado ese colorante, pues es el ganglio linfático que se reseca y se envía a patología y ahí decimos si tiene o no metástasis. Y pues si tiene metástasis es peor pronóstico. Y bueno, hasta aquí llegamos de melanoma. Bueno, mande. Perdón que le interrumpa. No. Veo que hay dos preguntas en el chat. Una es de si los nevos son los que progresan a hiperplasia legitiminosa, pero no, bueno, no especificó cuáles nevos. No sé si Emilio quieras decir. Sí, no, nomás, es un término que había escuchado y ahorita que estábamos viendo... Ay, casi no escucho. No sé si soy yo, pero casi no te escucho, Emilio. Hola, ¿me escucha mejor?
Es que se escucha así bien bajita tu voz. O si quieres escribir en el chat, Emilio. Mientras, igual pregunta Paloma si los melanomas pueden no presentar melanina al corte. Ah, sí. Hay melanomas amelanóticos. Hay melanomas blancos, literal. Macroscópico y microscópicamente. O sea, hasta en eso engañan los melanomas. Que hay unos que hasta parecen cicatrices, pero terminan siendo melanomas y microscópicamente no tienen nada de pigmento. Y bueno, no sé si ya lo habías puesto en el chat de Emilio la pregunta, pero creo saber más o menos qué es a lo que te referías. Creo que ya le subí el volumen a esto. Ah. Le quería preguntar si los nevos eran lo mismo que una hiperplasia lentiginosa o si era diferente. La hiperplasia lentiginosa es diferente. La hiperplasia lentiginosa se refiere a que hay más melanocitos en el estrato basal de lo que debe haber. Ahorita les decía que los melanocitos están separados entre sí por unas 4 o 5 queratinocitos. En la hiperplasia lentiginosa hay más melanocitos y están más pegaditos entre ellos, incluso pegaditos vecinos, ¿no? Pero también progresan a melanoma. Sí, o sea, son Okay, diferentes, otro tipo de lesión melanocítica que puede progresar a melanoma. De hecho, está la hiperplasia lentiginosa y luego hay nevos melanocíticos lentiginosos y luego hay lesiones precursoras de melanoma que son lentiginosas. O sea, las lesiones lentiginosas no forman nidos de células como el nevo melanocítico, es más bien un crecimiento a lo largo del estrato basal de muchas células melanocíticas. Y la verdad es que ese todavía está más difícil y la verdad habría que hacer inmunohistoquímica para ver cuáles sí son melanocitos y luego ya haces el conteo. Si no, está bien complicado, la verdad. Muchas gracias, doctora. De nada. Entonces, ¿pasamos a lo que sigue? ¿O alguien más tiene preguntas? Yo tengo una pregunta, doctora, nada más rápido. ¿Cómo se llama la sustancia azul que le inyectan a los ganglios? Es que me dio curiosidad. Le llaman azul patente. Ok, gracias. Sí. Sí, ya ven por qué no han visto Derma, porque está muy interesante. Pero es que está muy interesante, es lo padre. O sea, por lo menos ver así las cosas características bonitas. A mí se me hace muy bonito. Es muy, muy bonito macro, microscópicamente y muy interesante también. La siguiente lesión es una lesión benigna. Se llama queratosis seborreica, pero malamente ni siquiera tiene nada que ver con las glándulas sebáceas, como que pensarías que seborreico es como algo sebáceo, pero no, nada que ver. Es un tumor de la epidermis benigno y se presenta casi siempre en personas adultas mayores. Se ha identificado que tienen mutación del receptor de factor de crecimiento de fibroblastos 3 y son lesiones esporádicas. Y el signo del Lesser-Trelat es un signo paraneoplásico que se presenta en algunos tumores malignos, o sea, son pacientes que tienen cáncer, sobre todo gastrointestinal, y que presentan de manera paraneoplásica múltiples queratosis seborreicas en la piel, que son las imágenes que vemos aquí. O sea, todas estas lesiones pigmentadas, elevadas que se ven, son queratosis seborreicas. Y se cree que es por estímulo del factor transformante de crecimiento alfa, que es un factor de crecimiento estimulante de la proliferación epitelial, que se cree que se activa en estos tumores y que de manera secundaria también prolifera las células epidérmicas y que por eso salen las queratosis seborreicas. Entonces, está padre, digo, no para el paciente obviamente, pero está padre porque ustedes pudieran a lo mejor, si ven un paciente que tiene muchas de estas lesiones, decir, vamos a buscarle a ver qué tiene en el tracto gastrointestinal, ¿no? Capaz si es un signo paraneoplásico de un tumor gastrointestinal. De hecho, estas lesiones a veces son diagnosticadas malamente digo, los dermatólogos, obviamente, ellos ven esta lesión y dicen queratosis seborreica, obviamente, ¿no? Pero las demás personas como nosotros a lo mejor podemos ver esto y decir, ¿será un nevo melanocítico o algo así? No sé. Entonces hay veces que se creen o que macroscópicamente pensamos que son nevos, pero terminan siendo queratosis seborreicas. Acá está otro ejemplo que pues se ve muy grande y a lo mejor por lo pigmentado hasta pudiera asustar, pero pues realmente es una lesión benigna nada más. Hay muchas variantes de queratosis seborreicas y a veces se pueden ver diferentes también en la exploración física como esta.
esta se quiere ver así como que con un aspecto verrucoso. Igual por la zona que está en el área como de la ingle, pudieran más bien sospechar a lo mejor que se trata como de un condiloma, ¿no? Pero pues realmente es más bien como una variante de una queratosis seborreica. Este es otro ejemplo de queratosis seborreica, que es el aspecto que más me gusta porque siento que parece como una galleta, como si fuera una galleta de chocolate con chispas. Se supone que cada uno de estos hoyitos que se ven oscuritos, esos puntitos, son, o sea, si un dermatólogo ya lo ve con su dermatoscopio, se supone que son poros donde hay como tapones de queratina, por eso se ven diferentes. Y eso es porque microscópicamente lo que ocurre en la queratosis seborreica es un engrosamiento de la epidermis. O sea, hay una hiperplasia o un aumento en las células de la epidermis. Es todo esto la epidermis. Y aparte, algo característico de la queratosis seborreica es que se forman estas perlas de queratina, como quistes de queratina. Son así súper característicos de la queratosis seborreica. Y pues en esta lesión sí no invade nada, ¿no? O sea, es nada más el grosor aumentado de la epidermis y la presencia de estos quistes o perlas de queratina. Acá está otro ejemplo. ¿Mande? No, no pasa nada. ¿Qué pasa? Ya lo dijo, pero ¿con qué se trata la queratosis seborreica? Pues realmente, o sea, si la ve un dermatólogo y sabe que es una queratosis seborreica, la puede quitar por estética, porque la verdad sí está medio feo. O sea, por ejemplo, tener eso en la cara, sobre todo, pues hay pacientes que no, por estética se retiran, pero realmente no tienen un potencial maligno, una urgencia así de que se tengan que resecar estas lesiones. No van a, o sea, no son precursoras ni avanzan a una lesión maligna. Ah, ok, gracias. Hay unas queratosis seborreicas, ya ven cómo se ve de color oscuro. Hay unas queratosis seborreicas que son pigmentadas. Entonces, por ejemplo, aquí no se ve nada de pigmento, pero en esta, fíjense, casi toda la epidermis se ve como de color café. Tiene ese aumento en el grosor. Aquí está lo normal, en este lado derecho. Ese es el grosor normal de la epidermis. Y la lesión tiene pues todo este grosor. Tiene otra vez esas perlas o esos quistes de queratina. Acá también tiene pigmento en esta zona y tiene los quistes de queratina. Entonces estas son como las dos características más típicas de una queratosis seborreica. Y precisamente esos quistes de queratina son los que se ven como los poros o como estos cráteres que se ven en la queratosis seborreica cuando se ve en la exploración física, ¿no? Son esos como taponcitos de queratina. Esta es otra variante que es se le llama hiperplásica, queratosis seborreica hiperplásica, que es la que puede verse como tipo verrucosa en la exploración física, porque tiene mucha queratina, pero más bien esta queratina, en lugar de formar así como los quistecitos chiquitos, forma como estas montañas así como muy irregular de montones así de queratina, que es lo que hace que se vean verrucosas en el macro, en la exploración física. Otra lesión que a lo mejor no tiene nada interesante, pero se me hizo muy importante mencionarla porque es muy común, es el quiste epidermoide, que es, no sé si han visto la doctora Sarah Lee o Dr. Pimple Popper, que le encanta poner estos de que los truena y que sale así todo el relleno, como una cremita. Esos son los quistes epidermoides. Son lesiones que se forman así como quistes en la piel. Generalmente están elevadas y tienen un centro como un poro por donde está como saliendo el material. Y generalmente, digo, ella lo que hace es que los abre y exprime el contenido, pero lo que casi siempre a nosotros realmente pasa es que se reseca. O sea, sacan así como un uso de piel, se llevan la lesión y ya nosotros lo cortamos y vemos el quiste. O sea, aquí está el corte. Aquí sería como el poro de la superficie y todo esto es el quiste. Y el quiste, pues el material es queratina, entonces se ve así como amarillito, blanco, y como dato curioso, huelen muy feo. Huelen como a queso, los quistes epidermoides. Incluso ya hasta en el bloque de parafina huele, es el bloque de parafina huele, que está curioso porque generalmente los tejidos que huelen, ya que se procesan y que ya están en el bloque de parafina ya no huelen, ¿verdad? Pero este sí conserva su
olor peculiar. Entonces lo que vemos aquí es nada más un quiste en la dermis que está lleno de queratina, y ese quiste tiene un revestimiento como una epidermis, o sea, es un epitelio plano estratificado, tiene su estrato granuloso, y todo lo que está aquí adentro, todos estos palitos son laminitas de queratina, o sea, todo lo que está aquí adentro es pura queratina. Y pues realmente no tiene así nada interesante, nada relevante, nada más, pues es muy común. A veces se pueden romper, sobre todo si se traumatizan o si el paciente a lo mejor se lo está pellizcando, se rompen. Y como la queratina es una sustancia que es como, de hecho hace una reacción de cuerpo extraño, cuando la queratina entra hacia la dermis, o sea, es una respuesta inflamatoria muy prominente, aguda, crónica. A veces hasta se forman granulomas y luego podemos ver células gigantes multinucleadas, que son estas que están aquí, que se empiezan a comer la queratina, o sea, porque la consideran como un material extraño. Y ya casi voy a hacer la hora y no he pasado de piel, lo siento. El siguiente tumor es el carcinoma escamoso. De los tumores malignos de la piel, los más comunes son los que vamos a ver ahorita. O sea, el melanoma, que ya lo vimos, el escamoso y el vasocelular, que es el que sigue ahorita. El más común de todos es el vasocelular. Y luego le sigue el escamoso y luego está el melanoma. El escamoso también lo escuchan a lo mejor como carcinoma epidermoide o espinocelular. Y este aparece en piel expuesta. O sea, no es como el melanoma, que el melanoma puede aparecer en piel expuesta o piel no expuesta. Este es siempre en piel expuesta. Y se asocia también a exposición a luz ultravioleta, pero se refiere a una exposición a lo largo de la vida. O sea, no que el paciente haya tenido quemaduras así, eventos donde se quemó horrible, más bien se refiere a la exposición cotidiana de luz ultravioleta que ocurre en la vida diaria. Y o sea, obviamente es una lesión maligna, pero no es tan agresiva porque menos del 5% hace metástasis a ganglios linfáticos. De hecho, o sea, si se reseca a tiempo, se reseca completamente, es muy probable que el paciente se cure. Y igual en el vasocelular. O sea, el que es más agresivo es el melanoma. Y esta imagen la puse aquí, es una inmunistoquímica de P53, porque es la mutación más característica del carcinoma escamoso de la piel. Y aparte de la luz ultravioleta, pues se ha visto otros factores de riesgo, como en pacientes inmunosuprimidos es más común, en exposición a otras sustancias como arsénico, alquitrán, sustancias así industriales. En úlceras crónicas puede aparecer, o sea, como por la inflamación así continua por mucho tiempo presente en la piel. También en quemaduras antiguas, en cicatrices de quemaduras, exposición a radiación ionizante. Y tabaco, pero este es más como en pacientes que mastican tabaco y que aparezca ya sea en la mucosa oral o en el labio, puede aparecer. Y el carcinoma escamoso, bueno, este es un ejemplo muy feo de carcinoma escamoso, que es un tumor muy grande, está ulcerado. El carcinoma escamoso, como vimos ahorita, tiende a aparecer en sitios de piel expuesta. Y en los sitios donde es muy común es en el labio y también en el párpado. No sé si ustedes han pensado, por ejemplo, no sé si todos ustedes se pongan protector solar todos los días, espero que sí, si no, consideren hacerlo después de esta clase. Pero a lo mejor piensen, cuando se ponen protector solar, ¿sí se ponen súper bien así en todo el párpado? O sea, ¿sí se ponen bien de que se cubra todo el párpado o el labio? ¿O evitan a lo mejor la zona del labio y la zona del párpado? Las orejas también. Es un sitio muy común de carcinoma escamoso. O sea, a lo mejor nos ponemos en la piel, pero no nos ponemos en las orejas. Entonces, esos son los sitios donde tienden a aparecer estos tumores. O sea, aquí está en el labio. Mande. Una pregunta rápido. ¿Sí? Entonces, cualquier como lunar que se vea en el labio o como pues este tipo de hallazgo, ¿sería automáticamente un carcinoma escamoso? O sea, ¿se pensaría automáticamente en eso en cuanto a probabilidad si sería eso? ¿O... Sí, o sea, obviamente hay otras lesiones. O sea, por ejemplo, también en el labio pueden aparecer lesiones de las glándulas salivales, porque abajo de la mucosa y de la piel hay glándulas salivales que pudieran formar nodulitos. Pero en frecuencia sí sería la más común, un carcinoma escamoso en el labio. Ok, gracias. Y en el párpado también. O sea, en el párpado sería o vasocelular o escamoso.
los más comunes. Y también en los párpados, otro que es el carcinoma sebáceo, pero eso ya está, o sea, está fuera incluso de mi expertise, no es cierto, pero pues es más raro. Este es un ejemplo, bueno, acá está en el labio, de hecho se ve como relativamente pigmentada, ¿no? Aunque no tiene nada que ver, no es melanoma ni nada de eso, pero se ve más pigmentada. Aquí pues también se ve un poquito más pigmentada, rojiza, está elevada. De hecho no se ve tan irregular. Acá está un ejemplo, como les decía, o sea, a lo mejor en sitios donde no nos ponemos protector solar, como en las orejas, que también aquí es un tumor más grande, que está ulcerado. Y microscópicamente, pues a lo mejor ya les ha tocado ver estos tumores en otros sitios, ¿no? O sea, aparecen en pulmón, en esófago, en el cérvix. Es un carcinoma que está hecho por queratinocitos o células escamosas, forman queratina. Entonces, tienen estas colecciones de este material rosita, es queratina. Estos son en los tumores bien diferenciados. O sea, un carcinoma escamoso bien diferenciado todavía produce queratina, entonces tiene estas colecciones de queratina. Y lo otro es que si nos acercamos, podemos alcanzar todavía a ver los desmosomas, las uniones intercelulares, que son las espinitas, como se ven en el estrato espinoso. Aquí están otras imágenes donde se ven estas colecciones de queratina, que aquí también son estas que se ven como más rojitas. Igual aquí a lo mejor no está así tan llamativo, pero hay unas chiquititas, como unas perlitas de queratina chiquitas, que pues nos dan la pista de que sea una lesión escamosa. Y en estos dos ejemplos, en la imagen del lado izquierdo, el tumor se está metiendo en un vaso sanguíneo. Aquí está el endotelio, los eritrocitos en la luz y el tumor metiéndose en la luz del vaso. Y del lado derecho es una invasión perineural. O sea, lo que tenemos aquí en el centro es un nervio periférico y las células están comiendo el nervio periférico y se van diseminando a lo largo de este nervio. Y el último tumor de la piel es el carcinoma vasocelular, que les decía es el tumor más común en todo el mundo. Si lo consideramos dentro de las estadísticas, 1/3 de los tumores, así en general, van a ser carcinomas vasocelulares. O sea, es demasiado común. A lo mejor lo han visto, que también le llaman epitelioma vasocelular, pero está súper prohibido, no le deben decir epitelioma vasocelular, porque decir epitelioma suena a algo benigno, ¿no? Los tumores que terminan en oma, como adenoma, son lesiones benignas, pero esta no es una lesión benigna, nada más que no es agresiva. Eso es lo que tiene el carcinoma vasocelular. O sea, realmente es así casi imposible que hagan metástasis. Es bien raro una metástasis de un carcinoma vasocelular. Más bien son localmente agresivos. O sea, si se resecan a tiempo y son pequeños, el paciente está curado. Pero si el paciente se deja la lesión y nunca se atiende, esa lesión puede incluso invadir el hueso. Hay, por ejemplo, carcinomas vasocelulares en la piel cabelluda que invaden el cráneo o que incluso pueden invadir el cerebro. Y pues obviamente eso ya es mal pronóstico porque es una lesión maligna. Por eso no se le debe decir epitelioma. También es en piel expuesta a luz ultravioleta, sobre todo en exposición severa, como quemaduras severas en los primeros años de vida, y también es común en inmunosuprimidos. Y de las mutaciones que se han identificado es en el gen PATCH y en la vía Sonic Hedgehog. Y hay un síndrome de este tipo de tumores, no lo mencioné en los melanomas, pero también hay síndromes familiares de melanomas. En el carcinoma vasocelular está el síndrome de Gorlin, o también le llaman síndrome de Gorlin-Goltz, que son pacientes, también otro sinónimo es síndrome de carcinoma vasocelular nevoide, o también le llaman síndrome de nevo vasocelular, algo así. Es autosómico dominante y son pacientes que van a presentar múltiples carcinomas vasocelulares, siendo menores de 20 años, incluso niños. Carcinoma en la piel en niños es rarísimo, pero pues en este síndrome sí lo presentan. Entonces este paciente es un ejemplo de un paciente con síndrome de Gorlin, y todas estas lesiones, todos estos nodulitos son carcinomas vasocelulares. Y aparte de tener carcinoma vasocelular, también tienen otros tipos de tumores como meduloblastomas, que son tumores cerebrales o en el cerebelo,
y fibromas ováricos también pueden llegar a tener, que son los fibromas ováricos son benignos, pero los meduloblastomas sí son malignos y son agresivos. Esta es la imagen clásica de un carcinoma vasocelular. Son lesiones elevadas, monódulos elevados, y tienden a tener estos vasitos en la superficie como telangiectasias. Ese es el aspecto clásico del vasocelular. Pero fíjense, o sea, no, a lo mejor pensaríamos primero en algo pigmentado, ¿no? O sea, el aspecto puede cambiar mucho, no tiene nada que ver por ejemplo, con esta. Aquí se ve pigmentado, incluso el pigmento varía, hay zonas más oscuras, más claras. Hasta pudiéramos pensar, el diagnóstico diferencial definitivamente sería un melanoma aquí, pero es porque también hay carcinomas vasocelulares pigmentados. Por eso se ve así esta lesión. Y fíjense, este paciente se debe haber dejado este tumor muchísimos años y nunca se atendió, y pues está ulcerado, está muy, muy grande y seguramente está invadiendo el hueso. Entonces ahí es cuando el paciente se pudo haber salvado fácilmente si se hubiera resecado esa lesión, pero pues ya a estas alturas es mucho más difícil el tratamiento, ¿no? Sobre todo si está invadiendo hueso y está invadiendo cerebro, pues prácticamente ya es imposible resecar la lesión completamente. Y vean, este es otro ejemplo también muy feo. O sea, esta persona también seguramente se dejó años la lesión que creciera, incluso ya involucró la zona ocular, ya no se ve el ojo. Y pues igual, o sea, es una lesión que empezó siendo muy pequeñita y simplemente con resecarla se hubiera resuelto el problema, y pues ya a estas alturas es más difícil el manejo. Y para esta lesión quiero mejor poner una laminilla. Digo, las imágenes que puse son muy características de vasocelular. Nada más quiero ver esta que está invadiendo hueso. Entonces, evidencia que efectivamente sí es maligna, ¿no? O sea, se está metiendo el hueso, entonces en este caso es agresiva. Quiero poner esta laminilla. A ver. Ay. Que la visa me hizo muy clásica y dije, no, está mejor que ver las imágenes, definitivamente. No. Que ya la había abierto, pero como la dejé ahí inactiva, se cerró. Es esto. Okay. Este es un carcinoma vasocelular. Para empezar, lo que podemos ver es que no resecaron completamente la lesión, ¿no? Se ve en los bordes, o sea, en la parte profunda, vemos tumor. Entonces, a este paciente le tienen que ampliar la resección que le hicieron. Quiero irme acá al borde porque hay algo muy interesante. ¿Alcanzan a ver esto que se ve como grisáceo, lila en la dermis? Esta zona así medio amorfa, como más pálida, como un color extraño. A eso se le llama elastosis solar. Ese ya ven que la luz ultravioleta produce daño en el DNA. Y es el mecanismo por el cual suceden este tipo de tumores. O sea, el vasocelular, el escamoso, el melanoma, se producen porque la luz ultravioleta hace daño en el DNA, aparecen mutaciones y se desarrolla el tumor. Eso ocurre en los queratinocitos, en los melanocitos. Pero aparte también de dañar estas células, también daña la dermis. Y el colágeno y las fibras elásticas de la dermis se dañan, se degeneran y se empiezan a ver de este color como grisáceo, lila, más o menos. Y esto se le llama elastosis solar. Entonces, si nosotros vemos una biopsia de piel y tiene esto, sabemos que el paciente tiene daño solar. O sea, es un paciente que seguramente tuvo una vida donde se expuso mucho al sol. A lo mejor es un paciente que le gustaba broncearse, por ejemplo. Y pues generalmente también si vemos esto, pensamos luego que debe ser un paciente grande, un adulto mayor, porque es demasiado el daño solar que presenta. O sea, si le hacen una biopsia a un niño o a un adolescente, no se va a ver así la dermis. Y pues es parte también del envejecimiento de la piel. O sea, esto quiere decir que el colágeno, las fibras elásticas están dañadas, y pues eso es lo que al final produce la flacidez de la piel y las arrugas. Entonces, vasocelular, nada más quería ver esto, que pues lo tenemos en un fondo de una piel que está dañada por el sol, que es pues clásico del carcinoma vasocelular.
El carcinoma vasocelular se llama así porque las células semejan a las células del estrato basal. Entonces, son chiquitas, más basófilas, y forman estos como nodulitos o estos grupitos. Fíjense, casi no tienen citoplasma, son casi el puro núcleo con poquito citoplasma, y tienden a tener esto, que son las empalizadas. O sea, como en la orilla de estos nodulitos se forman estas celulitas así como en filitas. Esa es una pista para pensar en carcinoma vasocelular. Lo otro es que tienden a separarse del estroma como en esta parte. Ese se le describe que es como un efecto de la fijación que aparece en estos tumores. Se le llama retracción del estroma, o sea, se separa. Y lo otro es que es común que tengan en el centro estos nodulitos como material necrótico, que es ese material rosita que vemos por aquí, por ejemplo acá. Y a veces adentro de ese material necrótico se pueden ver calcificaciones y cristales de colesterol, que son estas agujitas blancas. De hecho, en este tumor sí hay varias, estas también son calcificaciones. Otra cosa interesante del vasocelular, a ver por acá. O sea, si se fijan, en todos los nódulos se alcanza a ver eso que les mencionaba como de las empalizadas periféricas, que es donde se acentúan o donde se hacen como esas filitas en el contorno de estos nodulitos de estas células que tienen pues poquito citoplasma y se ven más basófilos que como se veían, por ejemplo, en el carcinoma escamoso. Y la otra cosa que quería enseñarles, estaba como por acá arriba, se me hace acá. Fíjense, esta parte tiene pigmento. Aquí hay tantito pigmento melanina y por eso a veces los carcinomas vasocelulares pues tienen ahí una coloración como de color café. Y varía mucho, hay unos que no tienen pigmento, unos que tienen poquito, como este caso, hay unos que tienen mucho pigmento. Y aprovechando, aquí también se ve esto. A veces en la zona donde se hace la retracción del estroma, que se despega el nodulito del estroma, se deposita este material como grisecito, clarito, que es como mucina. De hecho, si le hacemos una tinción para mucina, o sea, si le hacemos, por ejemplo, un azul al ciano, se pinta azul este material. Y pues yo creo que eso es así lo más importante que quería enseñarles en esta laminilla, que yo creo resume muy bien lo que quería mencionarles de este tumor. Y no sé si quieren, a lo mejor hasta aquí le dejamos, porque ya me pasé, ya son las 8:11, como ustedes vean. O sea, digo, yo no tengo cosas más importantes que hacer, yo me puedo quedar aquí a hablar mucho tiempo, pero ustedes dicen. Si quieren lo siguiente lo podemos dejar para otro día. Pues, nos está diciendo que sí, doctora. Que sí, que. Que ¿Sí sí nos le vamos? seguimos. ¿Sí le seguimos? Ok. No, que sí le seguimos. Ok. Como quiera, ya me aventé lo más pesado. O sea, lo otro está más cortito. Pero sí, Doctora, como. Mande. perdón. No. Es ¿Qué que pasa? hay una duda del Sí. síndrome de Gorlin. Ah, O sea, ¿el tratamiento es resecar todo o radioterapia o quimioterapia o cómo procede ahí? pues es que generalmente para el carcinoma vasocelular no se da radioterapia ni quimioterapia, es la pura resección de la lesión. Entonces realmente sería, obviamente no se pueden resecar todas, o sea, es imposible. Pero sería como ir resecando las que son más grandes o las que se pueden complicar un poquito más, que son las que pueden invadir, ¿no? Pero lo malo de estos pacientes es que estos pacientes, aunque el carcinoma vasocelular no es agresivo, los pacientes con síndrome de Gorlin sí tienden a desarrollar más metástasis de carcinoma vasocelular. Entonces es lo malo que sí, estos tumores sí son más agresivos en ellos, pero generalmente lo que se haría pues es resecar esas lesiones y ya. El carcinoma de esófago aparece por el consumo de bebidas calientes, sí. Paloma se acordó de Pato 2. Muy bien. ¿Qué es lo que causan los quistes epidermoides? Que también no había visto. Los quistes epidermoides, pues es simplemente así, tal cual, un poro se tapó, se llenó de queratina. O sea, realmente no tiene ciencia así
o algo más interesante que mencionar de los quistes epidermoides. Es casi que es como si fuera como una, no sé, como espinilla tipo, no sé, como un comedón y se hizo muy grande y se llenó de queratina. No tiene algo así interesante. No sé si había algo más que no había visto las preguntas. Creo que no. Entonces lo que sigue ya está más cortita. Entonces vamos a ver esto un poquito más rápido. Lo otro era neoplasias hematológicas y linfoides, que está súper extenso, tanto que hasta tiene sus 4 colores. El primero es el de linfoma no Hodgkin, el segundo es linfoma de Hodgkin, el tercero es mieloma múltiple y el cuarto es leucemia. Entonces, son muchísimos diagnósticos que entran aquí en esta categoría. Igual también la clasificación de la Organización Mundial de la Salud tiene muchos tipos de tumores. Los dividen los que son mieloides, los que son linfoides, los que son de células inmaduras como blásticas, los que son de células maduras. También hay lesiones que son como premalignas, que son las neoplasias mieloproliferativas o mielodisplasia, como displasia así en epitelios. También hay sarcomas. Está el sarcoma mieloide, que es como una expresión de la leucemia mieloide aguda, pero en tejidos. O sea, está así muy variado. Pero la verdad lo más común son los linfomas. Y en niños pues sería la leucemia linfoblástica aguda lo más común, que son las que les voy a mencionar. Están también las que están asociadas a inmunodeficiencias. Pero así de manera general los pudiéramos dividir. Los linfomas, por ejemplo, el linfoma tipo Hodgkin, y todos los demás son los no Hodgkin, que ahí sí es una lista enorme, o sea, los que son de células T, los que son de células NK, los que son de células B, por ejemplo. Y las lesiones histiocíticas, lesiones de las células dendríticas, o sea, todas estas pueden hacer así diferentes lesiones. Y generalmente, o sea, la diferencia entre linfoma y leucemia, pues leucemia es cuando la neoplasia involucra la médula ósea y sangre periférica, o sea, digamos que es un tumor líquido, y el linfoma es un tumor sólido, o sea, es una neoplasia que se forma por linfocitos y generalmente está ya sea en ganglio linfático o en otro sitio, por ejemplo, en un sitio donde haya tejido linfoide asociado a mucosas. Y originalmente estos términos eran como que muy separados entre ellos, o sea, una cosa muy aparte era leucemia y otra cosa muy aparte era linfoma, pero se ha visto que realmente estos términos, o sea, un paciente que tiene linfoma su enfermedad puede eventualmente expresarse como leucemia o viceversa. Un paciente que tiene leucemia luego puede expresarse como linfoma, dependiendo qué zona se afecta más, si la médula ósea y sangre o si los ganglios linfáticos. Incluso ya hay tumores que les llaman más bien, por ejemplo, está la leucemia / linfoma de células pequeñas, porque tienen estas dos expresiones clínicas. Entonces, el que es más común en niños, que es la leucemia linfoblástica aguda, también tiene su forma de tipo linfoma linfoblástico agudo. Por sus siglas es LLA, y esta es una neoplasia de linfoblastos o de células linfoides inmaduras. Puede ser B o T, pero es más común que sean B. Y se considera el cáncer más común en la edad pediátrica, o sea, en pacientes menores de 15 años. Y se ve más en personas caucásicas y también en hispanos en Estados Unidos. Y las mutaciones que se han identificado en esta neoplasia son los genes que vienen aquí mencionados, que es NOTCH1, PAX5, etc. Y otra cosa que se ha visto es que hay pacientes que tienen hiperploidía, o sea, que presentan más de 50 cromosomas, sus núcleos, y curiosamente esto les da mejor pronóstico. Y hay varios criterios para considerar si van a tener buen pronóstico o mal pronóstico. Entre ellos está la edad. Si son muy pequeños o si ya son mayores de 15 años, generalmente pueden ser más agresivos, pero en el rango de entre 2 a 15 años tienden a ser no tan agresivas estas lesiones. De hecho, la mayoría se curan con quimioterapia. Entonces voy a hablar más de la leucemia linfoblástica aguda B, porque es la más común. Entonces lo que se ve en la leucemia linfoblástica aguda es que la médula ósea se vuelve hipercelular, o sea, se llena de células, no se ven los adipocitos, se ven puras células adentro del hueso.
y está empaquetada, o sea, compacta, lleno de células, que son los linfoblastos. Para considerarlo realmente leucemia linfoblástica aguda, tiene que haber un conteo de que más del 20% de las células sean linfoblastos. Ya si son menos de 20%, hay lesiones así como que precursoras, como áreas grises, donde pudiéramos poner ahí el nombre, pero más de 20% es leucemia linfoblástica aguda. Y las células se parecen a los linfocitos, pero como son inmaduras, tienen un poquito de diferencia. Una es que sí tienen, se les ve un poquito más el citoplasma, pero es basófilo. Los núcleos son más grandes que un linfocito maduro. Tienen una cromatina fina, tienen nucleolos pequeños, tienen muchas mitosis, y algo que se describe desde lejos en una imagen panorámica, se describe que tienen un patrón de starry sky, significa como si fuera un cielo estrellado. Y eso se ha descrito así porque se ve, por ejemplo, acá en la imagen, se ve el fondo oscurito, digamos, son las células neoplásicas, o sea, los linfoblastos, y estas estructuras que se ven como más blancas o más claras, más grandes, esos son macrófagos que tienen muchos cuerpos apoptóticos adentro y se les llaman macrófagos teñibles. A veces lo traducen como macrófagos tangibles, pero la traducción correcta es teñible. Y este patrón de Starry Sky no nada más se ve en la leucemia linfoblástica aguda. Hay otras lesiones que también lo presentan, y entre ellas está el linfoma de Burkitt, pero es más raro y ese no lo voy a mencionar. Ok. Acá está un acercamiento en una médula ósea donde realmente todas las células que vemos aquí son linfoblastos. Nada más están aquí como presentes 2 megacariocitos, que son las más grandes, pero todo lo demás son linfoblastos. Entonces se ven relativamente pequeñas, a lo mejor comparando con un linfocito normal sí están más grandes, pero sí se ven pequeñas. Casi no tienen citoplasma, pero algunas sí se les alcanza a ver ahí un poquito de citoplasma. Y la imagen del lado derecho es de un aspirado de médula ósea, donde pues todas estas células son linfoblastos. O sea, tienen ahí un poquito de citoplasma, se ve como de color azul, y el núcleo pues realmente se ve relativamente homogénea la cromatina, nada más de repente por ahí se alcanzan a ver como estos nucleolos más claritos. Los aspirados de médula ósea generalmente nosotros no los vemos. Los aspirados de médula ósea los ven los hematólogos. O sea, el hematólogo le hace la punción de médula ósea al paciente y ellos mismos la ven en el microscopio. Entonces, nosotros no tenemos tanta experiencia viendo los aspirados, pero las biopsias sí. O sea, si toman una biopsia, sí nos la mandan a nosotros. Entonces, más bien nosotros lo que vemos es esto. Esto no, pues, por lo menos yo nunca he visto así aspirados. No se envían realmente aquí al laboratorio. Y la verdad es que en todas estas neoplasias hematológicas linfoides, lo que más importa es la inmunistoquímica. Y lo otro que se pudiera hacer, por ejemplo, en sangre periférica, es la citometría de flujo, que se trata de tipificar las células, ver qué expresan para poder decir el diagnóstico. Porque por más que yo vea esto y diga, se ve algo linfoblástico, yo no lo puedo nada más diagnosticar así. A fuerzas se le tiene que hacer algo para poder decir de que, ok, sí son linfoblastos porque expresan esto, sí es B porque expresa este marcador. Entonces, en el caso de la leucemia linfoblástica aguda, el marcador característico es el TDT, que es este marcador, es nuclear, pinta los núcleos de los linfoblastos y es un marcador de inmadurez. O sea, si yo agarro linfocitos maduros y les hago TDT, es negativo. Nada más se ve en los linfoblastos. Y luego, de los marcadores que expresa, son marcadores que expresan células B, que es lo más común, que es el CD19, el CD79A, este es CD19, y puede o no expresar CD10 o CD20. De hecho, CD20 es el marcador por excelencia B, pero es un marcador que se presenta más adelante en la maduración del linfocito B. En la fase del linfoblasto todavía no lo presenta, entonces puede estar negativo en estos tumores. Entonces hay que confiarnos en estos otros marcadores B para poder hacer el diagnóstico. Y los síntomas en estos casos inician de manera súbita, presentan anemia, trombocitopenia, neutropenia, o sea, pueden tener una pancitopenia, que esto sucede porque la médula ósea se barre prácticamente, se desplaza porque los linfoblastos dominan toda la médula ósea, entonces no deja que haya megacariocitos, células de la serie eritroide
por ejemplo, mieloblastos, mielocitos, como que todo se desplaza porque empieza a crecer o dominan más los linfoblastos. Por lo mismo que presentan deficiencias, por ejemplo, de neutrófilos, es muy común que presenten fiebre y también pueden tener datos por efecto de masa. En el hueso, o sea, crecen tanto estas células que pueden causar dolor óseo. También puede haber esplenomegalia y hepatomegalia porque pueden involucrar estos dos órganos. Y como también pueden involucrar las meninges, pueden tener cefalea y vómito. Y de hecho, estos pacientes son los que más se han beneficiado con las quimioterapias porque el 95% de los casos llega a una remisión completa. Entonces, casi con que tengan acceso al tratamiento y se les dé la quimioterapia correcta, la mayoría pues se van a curar. Y ahora, hablando de los linfomas, les decía, están los Hodgkin y los no Hodgkin. De los no Hodgkin, el más común es el linfoma difuso de células grandes. Es un linfoma, los más comunes son tipo B. Este es el más común y es tipo B. Y el que le sigue es el linfoma folicular y también es tipo B. De hecho, los linfomas T y los linfomas NK son súper raros. Entonces, casi siempre afecta a ganglios linfáticos, pero también puede ser extranodal. Esto quiere decir que puede afectar el estómago, la mucosa gástrica, la mucosa del colon, del intestino delgado, lo podemos ver en pulmón, lo podemos ver en el sistema nervioso central. De hecho, el linfoma primario del sistema nervioso central es un linfoma difuso de células grandes. Entonces puede estar realmente en cualquier sitio. Y es muy agresivo, pero con quimioterapia hasta el 80% de los pacientes logra remisión. Y las alteraciones genéticas que se han identificado son las que vienen acá en esta tabla. Y precisamente estos dos, MYC y BCL2, no siempre están presentes, pero cuando están presentes dan un peor pronóstico. Entonces es importante investigar estas alteraciones genéticas. Entonces un linfoma difuso de células grandes, como lo dice su nombre, son células grandes. O sea, comparando con este lado izquierdo, que son más pequeñas las células, estas son las células del linfoma de células grandes. Podemos ver que si son más grandes, tienen más citoplasma, sus núcleos son grandes, tienen nucleolos, mitosis. Entonces son células muy feas realmente. Y se le llama difuso porque no forman ninguna estructura. O sea, no forman folículos linfoides, están así desorganizadas totalmente. Luego, por ejemplo, tiene necrosis, que es como todo lo que se ve más aquí del lado derecho. Entonces son tumores que tienden a tener mucha necrosis, por lo mismo que son muy proliferantes, pues es común que tengan necrosis y apoptosis. Y aquí en este acercamiento podemos ver cómo se ven bien feas las células. Ya no parecen linfocitos normales, ya no se parece nada a un linfocito normal. Tienen citoplasma, el nucleolo prominente y la cromatina tan clara, pues ya no semeja nada a un linfocito normal, ¿no? Y en la inmunistoquímica, pues expresan, por ejemplo, CD45, que es un marcador genérico de linfocitos en general. Y los marcadores, estos que están aquí, desde CD19 a PAC5, estos son marcadores de células B. Entonces pueden expresar cualquiera de estos 4 o todos. Luego pueden expresar BCL6, que también es un marcador que tiende a verse en linfocitos B, pues sobre todo los que están en los centros germinales. Y BCL2 y MYC los expresan cuando tienen estas alteraciones genéticas. Aquí las imágenes que vemos, la inmunistoquímica, este es un PAC5, que es un marcador nuclear, entonces nos marca los linfocitos, los núcleos de estos linfocitos neoplásicos, y el que está acá arriba es un CD20. Pues cualquiera de estos marcadores, no a fuerzas hay que hacer todos, pero pues por lo menos hay que tener 1 o 2 marcadores que nos digan que sí es B, para poder estar seguros de que estamos ante un linfoma de tipo B. El segundo más común, les decía, es el folicular, y la alteración característica es la translocación 14-18, que genera un aumento en la expresión de BCL2, y BCL2 es antiapoptótica, entonces hace que las células sobrevivan más tiempo. Estos pacientes generalmente lo que van a presentar es una linfadenopatía generalizada, y a diferencia del linfoma difuso de células grandes, es bien raro que sea extranodal. Casi siempre está localizado en los ganglios linfáticos y es incurable. Es lo malo de este linfoma. O sea, este linfoma es indolente, no es agresivo como el difuso de células grandes, pero al ser tan indolente no hay una quimioterapia que sea así súper buena para tratarlo.
Entonces estos pacientes pueden vivir muchos años, pero están ahí como que tienen el tumor, vuelven a presentar linfadenopatías, o sea, realmente nunca se les puede curar. Por lo mismo que son tan indolentes que no hay como un tratamiento efectivo. Generalmente los tumores más agresivos son los que si les das quimio, sí agarra súper bien la quimio. Y como es indolente, está más difícil de tratarlo. Entonces el linfoma folicular, como lo dice su nombre, forma folículos. Entonces vamos a ver un ganglio linfático que tiene muchos folículos adentro. Fíjense aquí todas estas estructuras medio redondeadas, ovaladas, son folículos. Pero a diferencia de los folículos normales, acuérdense, el ganglio linfático se divide, generalmente está la corteza, está la médula hacia el centro, y aquí todo el ganglio linfático está lleno de folículos. Generalmente los folículos nada más están en la corteza, o sea, estarían acá en la periferia. Pero aquí pues están en todo el tejido. Y lo otro es que hay folículos de formas muy extrañas. Fíjense, la forma de ese folículo parece como un gusano. O sea, nunca hemos visto un folículo de esa forma, ¿no? Está anormal. Hay otros aquí también que se ven diferentes. Digo, hay unos que sí están redondos, pero hay unos que están asimétricos o anormales. Esa es una pista. Aquí también vemos otra vez eso, hay mucha variación en el tamaño y en la forma de los folículos, o sea, como que los centros germinales se ven de diferentes tamaños, fíjense. Entonces esa también es, que nos hace sospechar en linfoma folicular. Y el linfoma folicular, ya que nos acercamos a estos como tipos centros germinales, adentro vamos a ver dos tipos de células. Unas chiquitas, como si fueran linfocitos normales, chiquititas, muy poquito citoplasma, núcleo pequeño y basófilo. Y otras que van a ser núcleos grandes, de cromatina más clarita y con nucleolos prominentes. A los chiquitos se les llama centrocitos y a estas grandes se les llama centroblastos. Y para dar el grado histológico de un linfoma folicular, se divide en grado 1, 2 y 3. Y esto varía en la cantidad de centroblastos o de células grandes que se ven. Si son bien poquitas, pues es grado 1. Si son muchas, o las que predominan son los centroblastos, es grado 3 y es más agresivo. Y este linfoma, de hecho, sobre todo los grado 3 tienen el potencial de evolucionar a un linfoma difuso de células grandes y hacerse agresivos. Y entonces en la inmunistoquímica siguen expresando, realmente casi expresan los mismos marcadores que el linfoma difuso de células grandes porque son B. Entonces CD19, CD20, CD10, BCL6. Lo curioso de estos linfomas es que expresan BCL2 intensamente adentro de los folículos. Los folículos linfoides normales, el centro germinal nunca expresa BCL2. Es un marcador, el BCL2 es un marcador que siempre se ubica fuera del centro germinal. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que las células de adentro del centro germinal están positivas, intensas a BCL2, eso es diagnóstico de linfoma folicular. Porque el hecho de que esté tan intenso en esas células es porque está la translocación que aumenta la expresión de BCL2. Entonces aquí en esta imagen, de hecho, vemos un ganglio linfático que está parcialmente involucrado por linfoma folicular, porque fíjense, aparte de esos tres que les señalé, por ejemplo, este y este, son folículos normales que tienen lo normal, o sea, BCL2 no se expresa dentro del centro germinal, entonces esos están normales. Los que están afectados pues, son los otros que les había señalado, o sea, los que está intensamente positivo el centro germinal para BCL2. Generalmente todo el ganglio está involucrado, ¿no? Pero hay casos como este que está parcialmente involucrado y hace también que sea más difícil hacer el diagnóstico, desgraciadamente. Hasta hay linfoma folicular in situ, entonces ahí es cuando se vuelve más difícil. Y el último es el linfoma de Hodgkin. Este linfoma tiene la diferencia de que no tiene involucro extranodal, o sea, está presente en ganglios linfáticos y generalmente no es generalizado, o sea, es en un solo ganglio linfático o una cadena o un grupito de ganglios linfáticos que están contiguos y aparecen en adolescentes y personas adultas jóvenes y es curable en la mayoría con tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Y la célula característica del linfoma de Hodgkin es la célula de Reed-Sternberg, que es esta que vemos aquí. La célula de Reed-Sternberg es una célula binucleada o multinucleada que tiene mucho citoplasma y tiene dos núcleos muy grandes
que tienen nucleolos muy prominentes. De hecho, en sí, el nucleolo solito es del tamaño de un linfocito. Si se fijan, aquí están linfocitos al lado y se ven del mismo tamaño que el nucleolo. Y en el linfoma de Hodgkin, lo difícil es que las únicas células neoplásicas son las células de Reed-Sternberg. Lo que está en el fondo, estos linfocitos, por ejemplo, son normales, son reactivas y están ahí presentes nada más acompañando el tumor. De hecho, puede haber no nada más linfocitos, también eosinófilos, macrófagos, incluso neutrófilos, pero todas son reactivas a este proceso, o sea, no son parte de la neoplasia. Las únicas células verdaderamente neoplásicas son las células de Reed-Sternberg. Y hay varias variantes. Generalmente lo podemos dividir nada más en Hodgkin clásico y Hodgkin nodular con predominancia de linfocitos. Y así se divide porque las células de Reed-Sternberg del Hodgkin clásico y las células de Reed-Sternberg del Hodgkin nodular de predominancia de linfocitos tienen un inmunofenotipo diferente. Pero es más común la variante clásica. Y dentro de la variante clásica están 4 subtipos, que es esclerosis nodular, que es el más común de todos, y luego le sigue el rico en linfocitos, pobre en linfocitos y celularidad mixta. Y el de esclerosis nodular es esta imagen que vemos, el macro de un ganglio linfático. Fíjense, desde aquí, desde el macro, se alcanzan a ver como si se dividiera en lóbulos. Y eso es porque cada lobulito está separado por tejido fibroso o tejido esclerosado, por eso se le llama esclerosis nodular. O sea, la esclerosis forma nódulos. Las alteraciones genéticas que presentan estos tumores son estas 4. Pueden tener alteraciones en estos genes. Lo otro interesante es que son positivos para Epstein-Barr, que de hecho se ven muy parecidas a las células que se ven en la mononucleosis infecciosa. Y algo muy interesante de estas células es que expresan citocinas como interleucina 5 y interleucina 10. Y por ejemplo, la interleucina 5 es de las más importantes que reclutan eosinófilos. Por eso los linfomas de Hodgkin generalmente tienen muchos eosinófilos en el espesor del tumor, reactivos, pero pues son realmente reclutados por estas mismas células de Reed-Sternberg. Entonces, este es un ejemplo, imagen panorámica de un linfoma de Hodgkin de esclerosis nodular. Todo esto rosita que se ve es la esclerosis o fibrosis, o sea, son bandas de colágeno que dividen estos como nodulitos o estas áreas, donde encontraríamos los linfocitos, eosinófilos, macrófagos reactivos y las células de Reed-Sternberg en su espesor. Entonces ya si nos acercamos veríamos, por ejemplo, aquí hay muchos eosinófilos, que son estas rositas, macrófagos, que son estas más grandes, linfocitos, estos núcleos pequeñitos. Y esta, que está aquí, es la célula de Reed-Sternberg. Vean, otra vez tiene 2 núcleos. Está muy grande para empezar, es la célula más grande que vemos aquí. Tiene mucho citoplasma, tiene 2 núcleos y cada uno tiene su propio nucleolo. De hecho, se describen como si parecieran ojos de búho, las células de Reed-Sternberg. Esta otra imagen tiene por lo menos 3 células de Reed-Sternberg bonitas. Esta y esta. Estas son las células de Reed-Sternberg clásicas, que les decía, tienen 2 núcleos, 2 nucleolos prominentes, pero hay otros tipos de células de Reed-Sternberg diferentes, mononuclear y otras más extrañas, lacunares, etcétera, pero esas son las clásicas. Y el hecho de identificarlas luego nos debe hacer pensar en el linfoma de Hodgkin. En el fondo, fíjense, hay muchos linfocitos que pues otra vez no son neoplásicos, son reactivos nada más. Y en la inmunohistoquímica, las células de Reed-Sternberg están muy curiosas porque expresan, por ejemplo, PAC5, que es un marcador de células B, pero casi nunca expresan CD20. Entonces, son como células B, pero no, o sea, no expresan lo normal de una célula B. El que sí expresan casi siempre es PAC5. Y aparte expresan estos otros marcadores, CD15, CD30 y MUM1. Y pues algo curioso, por ejemplo, es que CD30 generalmente es un marcador que se ve en células T. Entonces como que tienen un inmunofenotipo ahí medio extraño. Entonces esta imagen que vemos del lado derecho abajo, ese es un CD30, que es pues, solamente positivo en estas células que son las de Reed-Sternberg. Y la imagen que está arriba es una hibridación para Epstein-Barr, que les decía es
muy común que pues sean positivos para Epstein-Barr, ¿no? Entonces, estas manchitas que se ven como de un color morado muy oscuro son las células de Reed-Steinberg que son positivas en la hibridación de Epstein-Barr, por eso se ven así tan oscuras. Y esa pues era la última diapositiva. La verdad pues traté de escoger así como que lo más común, lo que más les pudiera llegar a tocar ver, pero pues ya como les decía, pues faltó mucho, hay muchas otras lesiones que a lo mejor luego podemos discutir acerca de ellas. No sé si tienen alguna duda de esta última parte. Doctora, bueno, yo tengo una. O sea, ¿esos pacientes tienen Epstein-Barr o porque esas células son positivas específicas para ese virus? Sí, o sea, digo, ustedes saben, Epstein-Barr realmente pues todos nos hemos infectado en algún punto, ¿no? O sea, es un virus al que todos estamos expuestos en algún punto. Entonces, realmente nosotros, por ejemplo, si yo me quito un ganglio linfático y me hacen una inmunohistoquímica para Epstein-Barr o una hibridación, pues puede haber por ahí algunas celulitas que sean positivas, es normal. Pero da la casualidad que estas células siempre son positivas para Epstein-Barr, intensamente. O sea, siempre se asocian a una infección por Epstein-Barr. Igual las células en la mononucleosis infecciosa también lo expresan. O sea, Epstein-Barr no quiere decir que a fuerzas es el linfoma de Hodgkin, ¿no? Es nada más algo que presentan. Sí, gracias. ¿De nada?